Pues buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hemos terminado la semana pasada el estudio de la carta a los Efesios. Hemos estado en un tiempo muy bello, muy lindo estudiando esta carta tan bonita. Y solo quiero orientarles un poquito hacia dónde vamos en el resto del año en cuanto a las predicaciones. Vamos a tener una serie un poco corta sobre dos personajes de la Biblia. Uno de ellos, Moisés, con el cual comenzamos ahora, y luego el profeta Elías. Tantos personajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos encantaría hacer una serie larga más adelante sobre eso, pero vamos a ver solo esos dos personajes. Vamos a estar hablando hoy de Moisés y en la próxima ocasión, después de terminada la fiesta de la iglesia, porque tenemos dos fiestas en línea, la conferencia misionera y también el aniversario de la iglesia el siguiente domingo. Así es que nos llevará hasta octubre el estudio de estos dos personajes, Moisés y también Elías. Luego terminaremos el año, imagínense que ya estamos visualizando el año, el fin de año. Vamos a estar hablando de un libro del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, ya estudiamos uno del Nuevo Testamento, así es que iremos a uno del Antiguo Testamento y ahí terminamos el año. Solo para soñar, si quieren, si les gusta soñar, el próximo año será un año súper especial. El próximo año son los 500 años de la Reforma Protestante. Y será un año especial para la iglesia evangélica, espero. Y para esta amada iglesia también, que sea un año especial, pero ahí hablaremos de eso más adelante, o hablarán algunos otros de eso más adelante. Así es que por ahora vamos a estar hablando de este gran hombre de Dios llamado Moisés. Muchos de esos chicos y de ustedes también que están acá, crecieron escuchando las historias de Moisés. Así es que hoy no es nada nuevo, ¿ya? Para ustedes. Pero sí, por eso pensé ponerles un poquito en el contexto en que nace Moisés. Porque no vamos a entender detalles de la vida de Moisés si no entendemos un poquito el contexto de que se da. Estoy hablando más del contexto social, político, que se da previo al nacimiento de Moisés. Quiero invitarles a que oremos un momento para que el Señor nos dirija en este tiempo de reflexión en su palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, ponemos delante de ti este tiempo. Queremos que la fatiga del calor no nos quite la atención en tu palabra, que podamos concentrarnos en ella, no solo el calor, sino cualquier otra interferencia que pueda haber en este día, preocupaciones, penas, lo que sea, que tú nos permitas de veras concentrar nuestra mente, nuestro corazón en tu palabra y salgamos edificados de aquí con lo que tú quieres darnos en esta hora. Rogamos bendición pues en todo lo que falta de este servicio especial. Y lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Vamos a ver un poquito, como ya les hice mención, de ese contexto en que se da el nacimiento de Moisés. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel llegó ahí por medio de José a Egipto y estuvieron ahí 400 años. Llegaron y fueron prosperados en una manera única que solo Dios puede hacerlo. Entonces subieron a saber cuántas sesiones de la corte faraónica. ¿Qué vamos a hacer? Este pueblo se está multiplicando mucho. Este pueblo puede llegar a ser hasta una quinta columna. No sé si han oído hablar de esa palabra, ¿verdad? Es decir, que tengamos aquí adentro mismo alguien que después se una a nuestros enemigos y terminen con nosotros. ¿Qué hacemos? Ya puedo imaginarlos a ellos discutiendo algunas de estas cosas ahí en la corte de Faraón. Les preocupa el crecimiento del pueblo de Israel, pero hay otra preocupación ahí que se da, y no tanto, sí, preocupación para la corte ahí. Muere el faraón de ese tiempo previo al nacimiento de Moisés. Hubo cambio de faraón, hubo cambio del rey ahí, eso es lo que dice el pasaje también.
Solo una anécdota en relación con eso del cambio de faraón. En el Seminario Teológico Centroamericano, y muchos de ustedes lo conocieron, hubo un gran maestro llamado Emilio Antonio Núñez. Y Emilio Antonio Núñez dejó de enseñar en el seminario. Y llegó un estudiante, creo que era de América del Sur, y ahí en los pasillos todavía del seminario se habla mucho de Emilio Antonio Núñez, de los libros que él escribió, de las clases que él daba y todo eso. Y ese chico hizo una pregunta, bueno, ¿y quién? No había oído nada de Emilio Antonio Núñez. ¿Y quién era ese Emilio Antonio Núñez? Y uno de los estudiantes le fue con el chisme a don Emilio Antonio Núñez. Le dice, don Emilio, fíjese que esto dijo un estudiante. Y don Emilio, que era un hombre muy sabio, dijo algo bien interesante. Es que llegó, dice, otro faraón que no conocía a José. ¿Qué es lo que dice este versículo? Vino otro faraón que no conocía a José. Y este faraón que no conocía a José es el que estaba más preocupado ya con el pueblo de Israel. Y van a suceder varias cosas ahí en ese momento. El faraón nuevo va a definir una estrategia, sin duda con todos los asesores que él tenía. Era un imperio, era un rey, era un gobierno bien establecido. Van a definir una estrategia para detener el crecimiento del pueblo de Israel. ¿Cuál fue esa estrategia? Ustedes la tienen ahí en Hechos 1. La estrategia, y este es el ambiente previo al nacimiento de Moisés. La estrategia previa es agobiar al pueblo aumentándole los tributos. ¿Ya? Más tributos y más tributos. Si usted ve alguna similitud con el siglo presente y todo lo que pasa a nuestro alrededor, no se asusten. Los pueblos, no solo Guatemala, sino los pueblos en América Latina especialmente y en el mundo están agobiados por más y más tributos. Bueno, pongámosle más tributos. Hagamos algo más, dice él, lo definen ahí en la corte, pongámosles trabajos duros. Mire lo que dice en el capítulo 1 y el verso 13, dice de la manera siguiente: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Pongámosle trabajo duro, hacer ladrillos y no le den el material, la materia prima para hacer esos ladrillos. ¿Saben en qué consiste esa estrategia? Entonces no eran dice que seamos sabios, ellos mismos dijeron, seamos sabios y definamos una estrategia. Trabajando duro, obviamente los hombres iban a terminar cansados y no tendrían ahí tanta tentación de estar con sus esposas y no habían métodos anticonceptivos. Entonces, por eso mejor, si hubiera habido métodos anticonceptivos, lo que hubieran hecho es darles algunos hay implementos para que detengan la población en las mujeres ahí judías. Pero como no tenían todo eso, trabajen duro, trabajando duro, a saber cuántas mandan a sus esposos a trabajar duro para que estén quietos ahí en la casa. No estemos hablando de esas cosas. Trabajo duro es una forma de detener ellos el avance del crecimiento de ese pueblo, el pueblo de Israel. Algo más, note lo que dice en el verso 14, del 13 dice, que ya lo leímos ahí en el pasaje, el versículo 13, y ahora el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces viene ahí un trato hasta inhumano a este pueblo de Israel para que se detenga el nacimiento de más israelitas. Algo más hacen ellos. Esta fue una estrategia definida sin duda ahí en la corte. Vamos a hacer algo más. Vamos a imponer un nacimiento selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Ordenan a las parteras que si es mujercita, que la dejen vivir. Si es varoncito, que le den jabón ahí nomás. ¿Ya? Que lo maten, pues, que desaparezca el varoncito. Ahora ustedes vamos a ver más adelante también qué fue lo que pasó. En el versículo 22 hay un detalle muy interesante, dice,
cuando no le resulta la estrategia al faraón, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Miren qué tremendo, qué dura estaba la situación. Ahora, en ese contexto que estamos hablando ahorita, se da el nacimiento de Moisés, porque no les resultó la estrategia. El pueblo de Israel siguió multiplicándose, dice el pasaje ahí, el pueblo de Israel no le valieron las amenazas. ¿Y saben qué más pasó? Algo interesante, vino bendición para aquellas parteras de parte de Dios. Note lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Dice así, y Dios hizo bien a las parteras, porque ellas no se prestaron para ese juego sucio del faraón, aunque eran egipcias, no se prestaron para eso, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Qué interesante. Todo lo contrario a lo que ellos estaban tratando de detener el crecimiento del pueblo de Israel. Ahora, capítulo 2, vamos rápido. Capítulo 2, en ese contexto, en ese ambiente, es que nace Moisés. Y ahora ustedes ahora entienden por qué tiene la mamá que vérsela, especialmente la mamá, toda la familia. Me da un poquito de cosa aquí en el pasaje o me molesta que no aparece para nada casi el papá. ¿Dónde estaba el papá? Son las mamás las que a veces toman iniciativa. Esta mujer llamada Jocabet, que ustedes han escuchado bastante de ella también, esta mujer fue fuera de serie, con una mujer con una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Tuvo el embarazo, ahí está embarazada, están las parteras listas para cuando ella vaya a dar a luz. ¿Y qué tenían que hacer si era varoncito? Darle jabón, ¿ya? Pero esa mujer, a saber cómo la hizo, pero dio a luz a su niño. Y algo más, nace Moisés y dice el pasaje que lo vio niño hermoso, algo especial vio en ese niño. No solo que era bonito en sí, porque creo que no era ni tan guapo el tal Moisés, ¿verdad? Sino ve en ese bebé algo especial, como lo ven todas las madres. Las madres todos ven bonitos a los hijos, pero que más allá de la belleza física puedan ver a alguien especial. Ese bebé que va a nacer, ¿y acaso no podrá ser el presidente de Guatemala? No podrá ser un gran estadista o un gran hombre de negocios, un gran siervo de Dios y todo eso. A saber, esta mujer ve algo especial ahí en ese bebé y se las ingenia para que ese bebé no sea uno de los que echan al río, no en la canastita aquella, ¿verdad? Sino muertos al río, ahí para que se lo coman los cocodrilos. Ahora, fíjense bien, aquí viene especialmente para las mujeres, varias lecciones que uno puede aprender de esa mujer llamada Jocabet y para nosotros los padres también. Esa mujer entrenó a sus hijos de una manera especial. Ustedes saben que los niños a veces son muy, decimos en mi pueblo, zafados. Dicen cosas que no deben de decir. Fíjese que mi papá le pegó a mi mamá. Ellos no tienen, como decimos vulgarmente, pelos en la lengua. Y ahora, ¿cómo controlar? Ya hay dos en la casa. Está Aarón y está María, que es la más grandecita. 7 años, probablemente como 5 años. Ahora, esta mujer va a tener el siguiente, llamado, al que le pusieron después, Moisés. Pero ¿cómo callarle la boca a estos patojos, diríamos aquí? ¿Ya? Para que no cuenten que hay bebé en la casa, que ya nació el bebé. Y todo eso. La señora los prepara tan bien y después hizo todo el plan para salvar también la vida de Moisés, que ustedes la conocen, esa es la historia más conocida. Ahí, solo imagino, porque a veces tengo una demasiada imaginación en algunas cosas, solo imagino que tal, ¿un bebé llora o no llora? Llora. ¿Cómo hacer cuando el niño llora para que las vecinas
que son meras metidas también de Jocabet, estoy hablando, ¿ya? Que las vecinas no se den cuenta que hay bebé en la casa. ¿Cómo le hacemos? Yo solo imagino, a saber qué hizo esta Jocabet. Pero me imagino que ponía aquellos chicos ahí, a Aarón y a María, a hacer bulla cuando estaba llorando el bebé. ¿Qué le daba la mamá para que dejara de llorar? A saber. En mi pueblo le daban a los niños para que dejaran de llorar chuponcitos de anís y de otras cosas para los dolorcitos, los cólicos en su estómago. Ahí no vayan a hacer eso, mujeres. No estoy hablando dando recetas aquí. Pero lo que estoy diciendo es, se las ingenió esa mujer. ¿Para qué? ¿Ah? Para que no se dieran cuenta las vecinas que ya había nacido el bebé de esta señora que estaba esperando, Jocabet. Lo pudo por 3 meses. Pero el bebé ya después que crezca va a tener que andar por ahí también, no a los 3 meses, más adelante. ¿Qué hacemos ahora? Y recuerdan todo el plan aquel, ¿ya? De hacer por eso le llaman ahí en el mercado central y no sé dónde, cuántas, los moisesitos esos, la cunita esa, la calafatearon, la forraron bien y hicieron un plan familiar. Otra vez fue entre la mamá y los niños. ¿Dónde estaba el papá? No lo dice la escritura, probablemente él participó también en algo. Pero el asunto es que lo llevaron al río mientras estaban las princesas de Faraón ahí bañándose. Y lo ponen en el río. Y María se va a poner allá cerca de la princesa. Y ustedes recuerdan toda la historia. Ahora, la princesa era una tontita que no sabía que había toda una trama ahí. Ah, tuvo que saber algo. Pero ella también participa de la obra de Dios y ella acoge a ese niño. María le sugiere que ella conoce a una señora, que era la mamá del niño, conoce a una señora que puede atenderlo de 1000 maravillas a ese bebé, porque esa señora es experta en cuidar bebés. Y sí que lo era, ¿ya? Porque lo cuidó en sus primeros 3 meses. Y recuerdan que tuvo ella que acceder, la princesa, a que trajeran a esa mujer. Se lo entrega nuevamente ahora, pero el niño tiene que ser formado ya no como un israelita, sino como un egipcio. Ahora, y aquí viene el otro punto. Le estoy haciendo un poquito larga la historia, pero aquí viene el punto de la formación de Moisés. Solo quiero mencionar algunos aspectos en relación con la formación de Moisés. Moisés estuvo unos años, entonces después ahí de esos 3 meses en casa, y miren la formación que tuvo. Vamos a comenzar por el hogar. Hebreos 11 nos resume la formación, en parte la formación que tuvo Moisés en el hogar. Y presten atención, padres, ojalá podamos prestar atención. Mire lo que hizo esta mujer en esos primeros años de la vida de Moisés, porque después tuvo que ir a dejar a la corte para ser formada, y esa es otra parte de la formación. Pero en Hebreos 11, busquen ahí conmigo rápidamente, miren lo que dice Hebreos 11, especialmente en los versículos 23 en adelante. Está hablando Hebreos 11 de los grandes héroes de la fe, y dentro de esos grandes héroes de la fe está Moisés, pero realmente más sus padres. Va a hablar de ellos, pero habla de Moisés. Mire lo que dice. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3, aquí sí ya se menciona al papá, ¿no? Por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, y aquí viene el punto de la formación, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, está renunciando a ser un faraón, un príncipe ahí egipcio. Y rehúsa todo eso, es basura para él ya en este momento, cuando ya es un hombre formado y grande. Y miren lo que sigue diciendo el pasaje. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Y más adelante sigue diciendo otras cosas ahí. Ahora, ¿qué fue lo que esta mujer le enseñó en los primeros años de la vida de Moisés? Le enseñó lo que tanto se dice hoy día, valores, pero valores eternos. ¿Qué tipo de valores? Solo se los menciono. Moisés fue enseñado a amar a Dios y amar a su pueblo, y por eso más tarde se va a identificar con ese pueblo. Y fue eso en los primeros años de su vida. Le enseñó su mamá y su papá tal vez también, le enseñó a discernir entre lo bueno y lo malo en la vida. Esta mujer y este hombre también, o esta familia, le enseñan a este hombre a discernir entre lo temporal y pasajero y lo eterno también. Qué interesante. Todo eso en los primeros años de su vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si nuestros hijos no aprenden eso en los primeros años de la vida, Dios es misericordioso y puede ser que más adelante se logre eso, pero es ahora. Bueno, algunos de nosotros ya, la tierna nuestra tiene casi 39 años, entonces la oportunidad ya está perdida con mi hija de 39 años, con nuestra hija de 39 años, pero ustedes que tienen pequeños todavía, que están en formación todavía, tienen la gran oportunidad de todavía seguir inculcando los valores eternos en la vida de sus hijos. Algo se puede hacer con los mayorcitos ahí, pero los grandes problemas del hogar de hoy están en que no se aprovecharon esos primeros años de la vida. Y perdón, no queremos hacerles sentir culpables, salir de aquí llorando que esto y que lo otro. La familia Munguía no es ningún modelo para ustedes, pero les voy a compartir algo, que eso hoy día nos condenarían por eso. Pero en nuestra casa no hubo televisor hasta que la hija es la menor, hasta que nuestra hija cumpliera los 5 años. Ahí, cuando nuestros hijos nacieron, estábamos claros, estos primeros 5 años de la vida de nuestros hijos son determinantes. Aunque nos comamos las uñas, reina, y estábamos en el pastorado, pero usted no va a trabajar fuera de casa. Por eso les dije, no es ningún modelo para ustedes, así que no estoy diciendo qué es lo que ustedes tienen que hacer. Pero no va a salir de casa a trabajar, aunque tengamos que comernos las uñas, porque vamos a aprovechar. Saben que en ese tiempo no había tanta preparación previa a ir a la escuela, y nosotros leímos, no en internet, en una enciclopedia ahí, de un famoso método de enseñanza para niños discapacitados o con capacidades especiales, como se dice hoy día. Y cuando nuestros hijos tenían 2 años empezamos. Si esto funciona con un niño que tiene capacidades especiales, este método era para enseñar a niños que tienen tal vez 8 años, pero hay que bajarse al nivel de 2 años. Entonces no puede funcionar el método. Y empezamos a usar ese de nuestros hijos. Nosotros les dimos un pre-kinder ahí a nuestros hijos en casa, ¿ya? Y nuestros hijos rápido aprendieron a leer y un montón de cosas sin tener toda la ayuda, pero eso porque ahí estaba mi esposa especialmente. Siempre las mujeres están ahí, ¿verdad? Tan especiales, tan lindas. El pastor estaba ocupado en miles cosas y algunas veces tuvo que darme mi buena sacudida, reina, para prestar atención a ese aspecto de la formación de nuestros hijos. Esos primeros años fueron maravillosos. ¿Saben qué hicimos? Si les sirve alguna vez en la vida. Nosotros hicimos 3 libros, nuestros hijos son 3. Uno para el mayor, obviamente, para el que sigue al tercero, ¿verdad? En ese libro íbamos anotando, Reina iba especialmente anotando todo lo que iba pasando en la vida de los bebés, fueron varones los primeros, del bebé, cada día algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy balbuceó la palabra más linda que uno puede escuchar, papá, 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 porque los inteligentes dicen primero papá. No, estoy bromeando ahora, pero eso fue lo que iba registrando cada detallito. Cuando le cortó por primera vez algo de pelo a los bebés y lo guardó ahí en ese libro. Iba registrando una cantidad de cositas. Cuando dijo su primera palabra, cuando dio sus primeros pasos.
y un montón de detalles hasta los 4 o 5 años se registró eso. Detalles, sus ocurrencias. Cuando nuestros hijos se casaron, entonces uno de los regalos era entregarle su libro. Y esos hombres ya, ¿verdad? Casándose, entonces, y esa señorita, esa mujer ahora casada, recibir su libro, empezar a ver cosas maravillosas que pasaron en su niñez, tenían mucho que contarle a sus propios hijos y tendrán mucho que contarle a sus nietos también. No les estoy diciendo hagan eso, lo que les digo, aprovechen los primeros ¿qué? Años de su vida. Valores no se inculcan a los 12 y 13 o 20 años. Valores se inculcan en los primeros años de la vida de un bebé. Si les asusta esto, pues está bien que les asuste, pero a los que tienen bebés, dicen que hay ciertos mecanismos aún en la mente de una persona que solo se activan en los primeros 5 años. Es decir, hay cosas que si yo no las aprendí en los primeros 5 años, nunca las aprenderé. Y hay una demostración de eso. ¿Se han fijado ustedes a los chicos jugando de 4 o 5 años que juegan? ¿Cómo le llaman ese juego? Ustedes que son todavía jovencitas. ¿Cómo se llama eso que juegan ahí los niños? ¿Ah? Alguien ayúdeme, maestras o algo. ¿Ah? No saben. Es que los hijos de hoy no juegan así, juegan así. Pero, ¿cómo le llaman, Claudia? Juego de manos. Pero ¿se han fijado esa coordinación? Haga eso con Julio ahorita a ver si pueden ustedes. ¿Ah? Ya. ¡Ah! Interesante. Pónganme con un niño a hacer eso, yo no lo hago. Yo no tuve ese tipo de estimulación. Eso no está grabado en mi mente. ¿Ya? Eso no puedo hacerlo, aunque mucho que quiera. ¿Alguno de ustedes que ahora a sus 40 años quiere aprender a tocar guitarra? ¿Ah? Hay ciertos acordes y ciertas cosas que usted ya no las va a aprender. Porque eso era cuando. ¿Ah? Mucho antes en la vida. Bueno, pero esa mujer aprovechó al máximo los primeros 5 años de la vida de su niño, en este caso Moisés. Qué preparación tan buena la que tuvo para hacerle frente más tarde a la vida. Las aplicaciones serían ya más directas. ¿Qué estamos haciendo para preparar a nuestros hijos ahora? No cuando sea adolescente. Cuando sea adolescente, hermanos, les va a costar todo un mundo. Es ahora aprender a cómo va a hacerle frente a la vida, sus valores que va a tener más adelante. La formación del hogar. Ya no tengo tiempo para hablarles de la formación en la corte de Faraón. Solo hay un versículo que resume eso. Miren lo que dice Hechos, capítulo 7, verso 22. Hechos 7, 22. Dice Hechos 7, 22. Está Esteban aquí resumiendo toda esa historia de Moisés y dice: y fue Moisés enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Fue enseñado, ahora nos lleva a la formación, ya no en el hogar. De niño va a la corte y en la corte lo agarran los mejores maestros de ese día y en la corte faraónica. Y le enseñan de todo, incluida la religiosidad egipcia. La vez pasada Pedro Samuk nos dio una plática bien interesante, hizo mención cómo era la religiosidad de los egipcios. Ahora Moisés fue entrenado en todo eso, dice el libro de los Hechos. Pero nada pudo hacer toda la sabiduría de los egipcios con la base que su mamá ya había ¿qué? ¿Ah? Miren, otra vez no quiero que se sientan culpables, pero los padres se asustan tanto que los niños solo van al kinder y ya regresan con un montón de cosas feas. ¿Por qué? ¿Ah? Ay, es que las maestras le enseñan cosas de que... Nada de maestras. ¿Cuál es la base que ese bebé lleva al kinder? O cuando van al colegio. Que allá ven de los cuadros hoy día más tristes y decadentes que te puede imaginar. ¿Ya? Va a haber grupitos de lesbianas. No estoy hablando del de ustedes, no lo vayan a sacar a su hijo de ahí, ¿verdad? Pero yo sé de otros, al menos en Honduras yo sabía
porque yo tuve muchos pacientes que eran homosexuales y lesbianas, ¿ya? Y ellos me contaban todo lo que pasaba en sus colegios. Habían grupitos de lesbianas, grupitos de homosexuales ahí en su colegio, y los padres se asustan. Si su hijito del alma lleva buena base, le va a poder hacer frente a toda la basura que hay allá afuera. ¿Ya? Pero todo está en qué. ¿Ah? Mire, allá que le enseñan esto, que le enseñan lo otro. Ay, no, si es que ese maestro de filosofía es mero raro, que por aquí, que por allá. ¿Qué maestro de filosofía? Si lleva ya una buena base, va a poder contrarrestar. Eso fue lo que hizo Moisés, ¿o no? ¿Ah? Ahora que le enseñan toda suerte de ideas raras de la posmodernidad en los colegios, va a poder hacerle frente a eso si lleva una buena base a ese colegio. Tuvo una buena formación este hombre, aún en el aspecto militar, y más adelante vamos a ver también algunos otros aspectos. Digamos, la formación en el desierto, de ahí salió. Ustedes conocen la historia ahí de cómo sale de la corte y cómo él quiere ayudar a su pueblo, y Dios lo lleva al desierto. Y esa es la escuela más linda que tuvo Moisés, en el desierto. En la corte de Faraón aprende de todo lo que conoce, la ciencia de esos días. Miren, Moisés tuvo la preparación que equivaldría hoy día a uno que es egresado de Harvard, de Cambridge, de Yale o de esas grandes universidades del mundo. Tuvo quizás mejor formación todavía. Pero ahora Dios lo pone en el desierto. Y ahí en el desierto Dios va a pulir a este hombre. Por eso es que se ha resumido la vida de Moisés en 4 aspectos muy importantes, 3 aspectos muy importantes. Moisés pasó 40 años como ahí en la corte faraónica. Pasó 40 años en el desierto, pues fueron 40 años, y pasó 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. En total, ¿cuántos años tuvo de formación para dirigir al pueblo de Israel? 80 años. ¿Por qué estamos como estamos en nuestros países? ¿Cuánta formación tienen nuestros presidentes y los demás ahí de los gabinetes de gobierno? ¿Cuánta formación tienen? Este hombre fue formado en el desierto, ahí aprende a apreciar la grandeza de Dios, aprende humildad, tener que calzar sandalias ahí en el desierto, cuidar ovejitas ahí en el desierto, tantas cosas que solo Dios sabe qué quería enseñarle a este hombre. Tenemos que ir concluyendo porque el tiempo ha pasado. Pero la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cómo le ha estado formando Dios a usted? Olvidemos de Moisés. Una vez una hermana me reclamó duro porque estaba hablando de otra cosa y todo eso. Dice, ustedes los predicadores nos dejan allá en el desierto. La realidad ahora, ¿cómo me está formando Dios hoy a mí? ¿Y para qué me está formando? Dios llevó a Moisés a la corte de Faraón. De una forma milagrosa lo salva en su niñez, lo lleva a la corte, lo lleva al desierto, después conduciendo al pueblo de Israel. Ese es Moisés, pero usted y yo, ¿para qué me está formando Dios? ¿Cómo me forma Dios o cómo nos forma Dios a nosotros? Solo quiero mencionar el bosquejo que tengo aquí. Dios lo hace, la formación de nosotros, a través de la familia, a través de su palabra, la Biblia, a través de la iglesia, a través de la escuela, a través de los hermanos en la fe. Aquí estamos formándonos también. Nos forma también a través de las experiencias de la vida. Todo lo que estamos aquí hemos tenido una cantidad de experiencias que ojalá sean formativas para la vida. Pero todo ese cúmulo de formación, ¿para qué? Aquí podemos, como decía alguien, pasar sin ton ni son por este mundo y no dejar ningún legado a las futuras generaciones. Ahora mire, ustedes y este servidor no somos en este mundo ningún accidente. Aquí estamos porque Dios quiso que estemos aquí. Le pregunto, ¿se pudo haber muerto usted o yo cuando éramos niños? En mi tiempo que había tantos problemas todavía, falta de higiene y todo lo demás. Aquí estoy, por la pura qué. Gracias de Dios.
Dios me formó en la vida de una forma extraordinaria, me ha permitido formarme en algunos aspectos, pero ¿para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Bueno, en este momento para que les sirva a ustedes en algo. Pero todavía me sigo formando y me sigo preguntando, bueno, ¿y de aquí en adelante? Yo creí que a estas alturas de mi vida ya iba a colgar, iba a decir los guantes, iba a colgar la Biblia, ¿verdad? Y me iba a dedicar a vivir tranquilamente sin los dolores de cabeza del ministerio. Pero ahora Dios me está lanzando nuevos retos en mi vida. ¿Qué es lo que para qué Dios lo está formando en la vida? Usted ojalá se cuestione a usted mismo. ¿Para qué le permitió ir a la universidad? ¿Para qué le permitió casarse? ¿Para qué le ha dado todo lo que le ha dado? ¿En qué le está formando Dios? ¿Pero para qué? Y ojalá pueda encontrar el propósito. Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a entrar próxima semana a la conferencia misionera. Siempre estamos orando por los misioneros aquí, que allá. ¿Y usted no tendrá algún llamado misionero? ¿Para qué Dios lo ha estado formando? ¿Ah? Ustedes dicen, necesitamos más líderes en la iglesia, y el líder no podrá ser usted, pues. ¿Para qué lo ha estado formando Dios en la vida? Pregúntese en esta hora y podamos salir de aquí con algo. Ahora, ¿qué aprendemos de la vida de Moisés? Llevémonos algunas lecciones ahí para meditar esta semana. No somos producto de la casualidad. Moisés no fue un producto de la casualidad. Fue todo un plan perfecto de Dios, de cómo se dio toda la situación. Dios nos forma, que sería otra conclusión a la que podemos llegar, de muchas maneras, por muchos medios, de acuerdo a su soberana voluntad. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Hay un plan definido de parte de Dios para cada uno. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué soy útil? Les voy a decir algo que si me excomulgan por eso, excomúlguenme y me voy feliz. El libro mejor que he leído es de un sacerdote. Y ese libro se titula, y si lo ven por ahí, léanlo y no le tengan miedo. A cada cual su misión. Así se titula el libro, búsquenlo en internet. A cada cual su misión. Este hombre le lleva paso a paso, porque es un gran conferencista, paso a paso, cómo podemos llegar a descubrir nuestra verdadera ¿qué? Misión sobre la tierra. ¿Y sabe usted lo que dice él algo más? Nunca es tarde para descubrirla. ¿Qué es lo que Dios tiene todavía para mi vida? Todavía lo puedo descubrir y describir. ¿Para qué Dios me está formando en la vida? ¿Hay algo más todavía? Dejemos que Dios cumpla su propósito en nosotros y no tomemos nuestro propio camino. Dios le trajo hasta aquí. ¿Qué dice el coro? Dios nos trajo hasta aquí para no volver ¿qué? Atrás. Pero estamos aquí todavía con un propósito. Ojalá ninguno, ni siquiera a mí no se me ocurre colgar los guantes como decimos, sino todavía preguntarnos qué es lo que Dios quiere para mi vida en este momento, con todo lo que Él me ha dado a través de la vida. Y que podamos decirle, Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, quiero servirte, quiero amarte, quiero aprender más de ti, quiero estar siempre en el servicio tuyo. Y como le he dicho yo al Señor, y ustedes no tienen que decírselo, pero ahora, Señor, ¿sabe qué? Quiero morir con las botas puestas. ¿Ya? Y ese deseo, aunque a ustedes les cause sorpresa y se asusten y todo eso, pero ¿saben cuál ha sido el deseo? ¿Ah? ¿Se lo cuento? ¿Ah? Que predicando me dé un ataque cardíaco. ¡Oh! ¡Pum! ¿Verdad? Ahí terminó ya todo. ¿Ah? Ustedes salen como decimos, pero quisiera morir con las botas puestas, no las puestas botas, con las botas puestas, que el Señor nos ayude a encontrar. A propósito, quise hablarles de cierto llamado que el Señor nos hace, ¿ya? Para complementar esto, pero no hay tiempo. Hay un llamado a la salvación, qué ratos que la mayoría de nosotros recibimos ese llamado. Hay un llamado a la santificación, a vivir santamente para el Señor. Hay un llamado también para el servicio al Señor. Hay un llamado al sacrificio de parte del Señor también. De los que están aquí, que no sé si lo hay,
Si no ha respondido al primer llamado, ni esté pensando en el quinto llamado del Señor, al servicio. Si no conoce al Señor, lo primero que tiene que atender es ¿qué? El llamado a entregar su vida al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. No tiene que estar pensando, ay, yo estoy, si acaso el Señor me está llamando a hacer. No, si no conoce al Señor, no le está llamando para servirle a Él. Le está llamando para que disfrute de la salvación. Pero si usted ya es un hijo de Dios, para algo lo ha de estar llamando el Señor. Y no sea rebelde a la voz del Señor. Así es que, mis queridos amigos, si lo tuviéramos alguno, aquí entre nosotros, el primer llamado de Dios es que usted se convierta, que Jesucristo le reciba como Salvador personal. Y todos los demás, busquen ese llamado del Señor para su vida en este momento, no cuando sea más grande esto y lo otro voy a hacer. No, ahora. ¿Qué quiere que el Señor que yo haga? Que el Señor nos ayude y voy a orar para terminar. Padre, gracias por las lecciones que podemos sacar de este pasaje tan bonito, de estos pasajes tan lindos en tu palabra. Ayúdanos a aprender lo que tú quieres enseñarnos a través de ellos. No queremos llenar la mente solo de historias bíblicas, conocimientos bíblicos. Queremos eso también aplicarlo a nuestras vidas. Si hay alguna persona aquí que nunca te ha conocido, ojalá pueda responder a ese llamado tierno, ese llamado para ser salvo. Ayúdales en esta hora misma, que ellos puedan conocerte de veras, abrirte el corazón y decirte, Señor, aquí estoy, te necesito, te abro mi corazón. Y los que estamos aquí, que tenemos tal vez algunos años de conocerte y todavía no encontramos la ruta, el camino por el cual tú nos tienes sobre esta tierra, permite que no descansemos de aquí en adelante hasta que podamos decirte, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Te rogamos todas estas cosas y las gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Al que le sigue después de las fiestas, le va a tocar hablar del llamamiento de Moisés, así es que todavía falta algo relacionado con Moisés.